Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, según está escrito en el profeta Isaías. Mira, envío mi mensajero por delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto: preparen el camino al Señor, nivelen sus senderos. Apareció Juan el Bautista en el desierto, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él, y después de reconocer sus pecados, Juan los bautizaba en el río Jordán. Juan iba vestido con pelo de camello, llevaba una correa de cuero a su cintura y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Esto era lo que proclamaba: Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Yo no soy digno ni de postrarme ante él para desatar la correa de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu que bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz que venía del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Después de esto, el Espíritu lo impulsó hacia el desierto, donde Satanás lo puso a prueba durante 40 días. Estaba con las fieras y los ángeles lo servían. Después del arresto de Juan, Jesús se fue a Galilea, proclamando la buena noticia de Dios. Decía: El plazo se ha cumplido. El reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos dejaron inmediatamente las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban en la barca reparando las redes. Jesús los llamó también, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con sus trabajadores, se fueron con él. Fueron a Cafarnaún, y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar a la gente, que estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad, y no como los maestros de la ley. Había en la sinagoga un hombre con espíritu impuro, que se puso a gritar: ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¿Sé quién eres? ¡El Santo de Dios! Jesús lo reprendió ordenándole: ¡Cállate y sal de ese hombre! El espíritu impuro lo retorció violentamente y, dando un fuerte grito, salió de él. Todos quedaron asombrados y se decían unos a otros: ¿Qué es esto? ¿Una doctrina nueva llena de autoridad? Manda incluso a los espíritus impuros, y éstos lo obedecen. Pronto se extendió su fama por todas partes, en toda la región de Galilea. Al salir de la sinagoga, Jesús se fue inmediatamente a casa de Simón y de Andrés, con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a Jesús y él se acercó. La tomó de la mano y la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Él sanó entonces a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar, pues sabían quién era. Muy de madrugada, antes del amanecer, se levantó, salió, se fue a un lugar solitario y allí comenzó a orar.
Simón y sus compañeros fueron en su busca. Cuando lo encontraron, le dijeron: Todos te buscan. Jesús les contestó: Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también allí, pues para esto he venido. Y se fue a predicar en las sinagogas judías por toda Galilea, expulsando los demonios. Se le acercó un leproso y le suplicó de rodillas: Si quieres, puedes limpiarme. Jesús, compadecido, extendió la mano, lo tocó y le dijo: Quiero, queda limpio. Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Entonces lo despidió, advirtiéndole seriamente: No se lo digas a nadie. Vete, preséntate al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les conste que has quedado sano. Él, sin embargo, tan pronto como se fue, comenzó a divulgar entusiasmado lo ocurrido, de modo que Jesús no podía ya entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse fuera, en lugares despoblados, y aún así seguían acudiendo a él de todas partes. Marcos, capítulo 2. Después de algunos días, entró de nuevo en Cafarnaún, y corrió la voz de que estaba en casa. Acudieron tantos que ya no había lugar ni siquiera junto a la puerta. Jesús se puso a anunciarles el mensaje. En ese momento le trajeron un paralítico entre 4, pero como no podían llegar hasta Jesús a causa del gentío, levantaron el tejado de la casa donde estaba, y por el boquete que abrieron, descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos maestros de la ley que estaban allí sentados comenzaron a pensar para sus adentros: ¿Cómo se atreve a decir eso? ¡Blasfema! ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús se dio cuenta inmediatamente de lo que estaban pensando y les dijo: ¿Por qué están pensando eso en su interior? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y camina? Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se puso en pie, tomó enseguida la camilla y salió a la vista de todos, de modo que todos se quedaron maravillados y daban gloria a Dios diciendo: Jamás habíamos visto una cosa semejante. Jesús regresó a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el hijo de Alfeo, que estaba sentado en su oficina de impuestos, y le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, mientras Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los maestros de la ley del partido de los fariseos, al ver que Jesús comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿Por qué come con los que recaudan impuestos para Roma y con pecadores? Jesús oyó esto y les dijo: No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decir a Jesús: ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, y en cambio los tuyos no? Jesús les contestó: ¿Pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras el novio está con ellos, no tiene sentido que ayunen. Llegará un día en que el novio les será quitado. Entonces ayunarán. Nadie cose un remiendo de tela nueva a un vestido viejo, porque lo añadido hará encoger el vestido. Lo nuevo hará encoger lo viejo, y el desgarrón se hará mayor. Y nadie guarda vino nuevo en odres viejos,
porque el vino hará reventar los odres, y se perderán vino y odres. A vino nuevo, odres nuevos. Un sábado pasaba Jesús a través de unos campos sembrados, y sus discípulos comenzaron a cortar espigas según pasaban. Los fariseos le dijeron: ¿Te das cuenta que hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús les respondió: ¿No han leído nunca lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar? Comió de los panes de la ofrenda, que sólo a los sacerdotes les estaba permitido comer, y dio también a quienes lo acompañaban. Y añadió: El sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Marcos, capítulo 3. Entró de nuevo en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía la mano atrofiada. Lo estaban acechando para ver si lo sanaba en sábado, y tener así un motivo para acusarlo. Jesús dijo entonces al hombre de la mano atrofiada: Levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó: ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Ellos permanecieron callados. Mirándolos con indignación y entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: Extiende la mano. Él extendió, y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se pusieron de acuerdo con los herodianos para planear el modo de acabar con él. Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago, y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Edom, de Transjordania, y de la región de Tiro y Sidón acudió a él una gran multitud al enterarse de lo que hacía. Como había mucha gente, encargó a sus discípulos que le prepararan una barca, para que no lo estrujaran, pues había sanado a muchos, y quienes padecían dolencia se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus impuros, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero él les prohibía enérgicamente que lo descubrieran. Subió después a la montaña, llamó a los que él quiso y se acercaron a él. Designó entonces a 12, a los que llamó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar a los demonios. Designó a estos 12, a Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. Regresó a casa, y de nuevo se reunió tanta gente que no podía ni comer. Sus parientes, al enterarse, fueron para llevárselo, pues decían que estaba trastornado. Los maestros de la ley que habían bajado de Jerusalén decían: ¡Tiene dentro a Belcebú! Y añadían: Con el poder del príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Jesús los llamó y les propuso estas comparaciones. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. Si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede permanecer. Si Satanás se ha rebelado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que está llegando a su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no ata al fuerte. Solo entonces podrá saquear su casa. Les aseguro que todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Será considerado culpable para siempre.
Decía esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, lo mandaron llamar. La gente estaba sentada alrededor de Jesús, y le dijeron: Oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Jesús les respondió: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando entonces a los que estaban sentados a su alrededor, añadió: Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos capítulo 4. De nuevo se puso a enseñar a orillas del lago. Acudió a él tanta gente que tuvo que subir a una barca que había en el lago y se sentó en ella, mientras toda la gente permanecía en tierra a la orilla del lago. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía enseñándoles: Escuchen, salió el sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar, parte de la semilla cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brotó enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero en cuanto salió el sol, se marchitó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre la maleza, y cuando la maleza creció, asfixió la semilla que no dio fruto. Otra parte cayó en tierra buena, y creció, se desarrolló y dio fruto, el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Y añadió: Quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó a solas, los que estaban a su alrededor junto con los 12 le preguntaron sobre las parábolas. Jesús les dijo: A ustedes, Dios les ha confiado el misterio de su reino, pero a los de fuera, todo les resulta enigmático, de modo que, por más que miran, no ven, y por más que oyen, no entienden, a no ser que se conviertan y Dios los perdone. Y añadió: ¿No entienden esta parábola? ¿Cómo van a comprender entonces todas las demás? El sembrador siembra el mensaje. La semilla sembrada al borde del camino se parece a aquellos en quienes se siembra el mensaje, pero en cuanto lo oyen, viene Satanás y les quita el mensaje sembrado en ellos. Lo sembrado en terreno pedregoso se parece a aquellos que al oír el mensaje lo reciben enseguida con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos. Son inconstantes y al llegar el sufrimiento o la persecución a causa del mensaje, sucumben. Otros se parecen a lo sembrado entre la maleza. Son esos que oyen el mensaje, pero las preocupaciones del mundo, la seducción del dinero y la codicia de todo lo demás los invaden, ahogan el mensaje y éste queda sin fruto. Lo sembrado en la tierra buena se parece a aquellos que oyen el mensaje, lo reciben y dan fruto, uno 30, otro 60 y otro 100. Les decía también: ¿Acaso se trae la lámpara para cubrirla con una vasija de barro o ponerla debajo de la cama? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a conocerse. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Les decía además: Pongan atención a lo que están escuchando. Con la medida con que ustedes midan, Dios los medirá y todavía más. Pues al que tenga, se le dará, y al que no tenga, se le quitará incluso lo que tiene. Decía también: Sucede con el reino de Dios lo mismo que con el grano que un hombre echa en la tierra. No importa que él esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. El grano germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma. Primero un tallo, luego la espiga, después el trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto está a punto, enseguida se corta con la guadaña porque ha llegado la cosecha. Proseguía diciendo: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo expondremos? Sucede con él
lo que con un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas. Pero una vez sembrada, crece, se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús les anunciaba el mensaje, adaptándose a su capacidad de entender. No les decía nada sin parábolas. A sus propios discípulos, sin embargo, les explicaba todo en privado. Aquel mismo día, al caer la tarde, les dijo: «Pasemos a la otra orilla». Ellos dejaron a la gente y lo llevaron en la barca, tal como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó entonces una fuerte tempestad, y las olas entraban en la barca, de manera que la barca estaba ya hundiéndose. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, y lo despertaron diciéndole: ¡Maestro! ¿No te importa que nos hundamos? Él se levantó, ordenó calmarse al viento y dijo al lago: «¡Cállate! ¡Enmudece!». El viento amainó y sobrevino una gran calma, y a ellos les dijo: «¿Por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe?». Ellos se llenaron de un gran temor y se decían unos a otros: «¿Quién es este, que hasta el viento y el lago lo obedecen?». Marcos, capítulo 5. Llegaron a la otra orilla del lago, a la región de los Gerasenos. En cuanto desembarcó Jesús, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído por un espíritu impuro. Vivía entre los sepulcros, y nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían sujetado con argollas y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado las argollas. Nadie podía dominarlo. Continuamente, día y noche, andaba entre los sepulcros y por la montaña, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver a Jesús desde lejos, vino corriendo y se postró ante él, gritando con todas sus fuerzas: ¿Qué digo yo que ver contigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le estaba diciendo: «Espíritu impuro, sal de este hombre». Entonces le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él le respondió: Legión es mi nombre, porque somos muchos. Y le rogaba insistentemente que no los echara fuera de la región. Había allí cerca una gran cantidad de cerdos, que estaban buscando alimento al pie de la montaña. Y los demonios rogaron a Jesús: Envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Les permitió Jesús, y los espíritus impuros salieron para entrar en los cerdos, que se lanzaron al lago desde lo alto del barranco, y los cerdos, que eran unos 2000, se ahogaron en el lago. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron tanto en la ciudad como en los alrededores. La gente fue a ver lo que había sucedido. Llegaron donde estaba Jesús, y al ver que el endemoniado que había tenido la legión estaba sentado, vestido y en su sano juicio, se llenaron de temor. Los testigos les contaron lo ocurrido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces comenzaron a suplicarle que se alejara de su territorio. Al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía que lo dejara ir con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa con los tuyos, y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido compasión de ti». Él se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se quedaban maravillados. Al regresar Jesús a la otra orilla,
se le aglomeró mucha gente mientras él permanecía junto al lago. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia, diciendo: Mi niña está agonizando. Ven a poner las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús se fue con él. Mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con los médicos, que había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno y más bien había empeorado, oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues se decía: Si logro tocar, aunque solo sea su manto, quedaré sana. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y sintió que había quedado sana. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta en medio de la gente y preguntó: ¿Quién ha tocado mi ropa? Sus discípulos le contestaron: Ves que la gente te está apretujando y preguntas quién te ha tocado. Pero él miraba alrededor a ver si descubría a la que lo había hecho. La mujer, entonces, asustada y temblorosa, sabiendo lo que le había pasado, se acercó, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Estás liberada de tu mal. Todavía estaba hablando cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto. No sigas molestando al maestro. Pero Jesús, que oyó la noticia, dijo al jefe de la sinagoga: No temas. Basta con que sigas creyendo. Y solo permitió que lo acompañaran Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga, y al ver el tumulto, unos que lloraban y otros que daban grandes gritos, entró y les dijo: ¿Por qué este tumulto y estos llantos? La niña no ha muerto, está dormida. Pero ellos se burlaban de él. Entonces Jesús echó fuera a todos, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los que lo acompañaban, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: Niña, a ti te hablo, levántate. La niña se levantó al instante y se puso a caminar, pues tenía 12 años. Ellos se quedaron totalmente admirados, y él les mandó con insistencia que nadie se enterara de lo sucedido, y les indicó que dieran de comer a la niña.